Webinar, listo. Buscando estimular el desarrollo tecnológico, la innovación desde el sector público y cambiar el paradigma del tradicional proceso de compra pública de innovación, hemos creado GovLink, la primera plataforma digital GovTech Matchmaking del mundo que nace en el Perú para generar oportunidades en todo el continente. GovLink es el primer showcase GovTech de la región, siendo una importante vitrina de vinculación tanto para los proveedores de base tecnológica como para los gobiernos, quienes podrán exponer sus desafíos desatendidos en busca de hallar las soluciones más adecuadas que beneficien a los ciudadanos. Además, integra en todo el proceso a inversionistas Venture Capital, academias, ONGs y organismos de cooperación y filantropía para generar mayor cantidad de oportunidades en este gran ecosistema. GovLink integra el concepto de sandbox regulatorio, un entorno de prueba complementario que ofrece a los actores la posibilidad de analizar las normativas y políticas vinculadas a las soluciones tecnológicas que se desea implementar. Los invitamos a conocer una nueva forma de conexión entre las entidades del gobierno y el sector tecnológico iberoamericano. Descubre nuestro mundo de oportunidades. Regístrate en www.govlink.p. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este evento, GovTech Sessions 2022. Muchas gracias por estar presentes hoy. GovTech Sessions by govlink.p es un evento de conversación que cuenta en esta primera edición con 7 sesiones con más de 20 key speakers de 8 países de Latinoamérica, líderes en el campo de la innovación, la tecnología, el GovTech, el FinTech, que presentarán sus casos y conversarán con otros líderes sobre temáticas puntuales. Estas charlas tienen como objetivo fortalecer la agenda GovTech y FinTech en nuestro país y en la región y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre nuestros países. Bienvenidos a esta segunda sesión que se la dedicamos al caso de Sandbox Regulatorio de Colombia, clave para entender cómo se viene desarrollando el modelo Sandbox en nuestro país vecino. Sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, a Felipe Lega. Él ha sido o es exdirector general de la Unidad de Regulación Financiera de Colombia, la URF, actualmente es socio de la firma consultora Deloitte, y a Álvaro Castro Lora, director de Sumara Hub Legal y directivo de la Asociación Blockchain y DLT del Perú. Adelante, Álvaro, el estrado es todo tuyo. Muchas gracias, María Alejandra. Nuevamente un placer estar en un evento organizado por GovLink y sobre todo enfocándose en temas tan importantes para impulsar la innovación y la innovación financiera y la digitalización de nuestros países. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y es un gusto conversar iniciar esta conversación con Felipe, a quien he tenido el gusto de conocer en los últimos días por partida doble, haberlo visto en otros eventos también académicos. Y creo que la participación, y ahora le voy a dar el pase a Felipe, es clave sobre el tema que vamos a conversar, ¿no? El sandbox o las cajas de arena o los areneros regulatorios son, como lo va a explicar Felipe, son espacios para para pilotear modelos de negocio innovadores o tecnología innovadora de distintos tipos. Y los sandbox regulatorios más conocidos tienen que ver con innovación a nivel de servicios financieros. Y el sandbox es finalmente una herramienta de política pública que resuelve la encrucijada en la que se suelen encontrar los reguladores de servicios financieros del mundo, que es cómo entender y cómo regular en forma adecuada la innovación. Porque para regular uno tiene que entender, pero sin regulación, a veces el regulador dice, oye, vamos a dejar que modelos novedosos entren al mercado sin ninguna regulación específica. ¿Cómo hago yo para supervisar? Dice el regulador, ¿no? Entonces, hay un problema entre cómo supervisar sin una regulación y cómo regular sin entender la innovación. Y entonces estas cajas de arena sirven para que el regulador entienda y extraiga conclusiones. Y creo que el caso colombiano es uno de los mejores que hay en la región
y creo que a partir de lo que nos va a contar Felipe, luego yo voy a invitarlo a él y a la audiencia a unas reflexiones respecto a la necesidad de implementar sandbox similares en, por ejemplo, el Perú. Felipe, un gusto tenerte aquí y por favor, la pantalla es tuya para que hagas tu presentación. Álvaro, muchísimas gracias, por supuesto, a María Alejandra Goblin por esta invitación. Para mí, de verdad, es un gusto estar acá y poder contar estos temas que me apasionan. Como dice Álvaro, hemos coincidido esta semana en un par de espacios donde me considero muy afortunado poder contar estas experiencias. Por supuesto, no exenta de retos, no exenta de dificultades, pero precisamente poder compartir estas experiencias es algo que he podido hacer mucho durante mis años de regulador financiero con varios países, con una cercanía muy clara con ustedes, con Perú, pudiendo ahí interactuar bastante con las autoridades económicas también en el Perú. Entonces, para mí de verdad es un gusto estar acá y contarles pues esta experiencia del SAMU. Yo, como decía Álvaro, arrancar con una conversación y contarles básicamente en qué ha consistido todo este camino que hemos recorrido en los últimos años en Colombia y pues muy a gusto, por supuesto, pasar a la conversación. Tengo unas diapositivas preparadas, voy a compartir pantalla en este momento para que podamos pasar de pronto a ilustrar un poco más fácil lo que ha sido esta experiencia que hemos venido teniendo. Eh, yo creo y Álvaro lo mencionaba ahora en el comienzo, digamos, aquí es de las cosas la experiencia de este sandbox, es una experiencia que muy pocas veces coinciden círculos virtuosos que suman en varias aristas. Uno a veces, y uno dice que es un error tratar de buscar con una herramienta varias soluciones o solucionar varios problemas con una herramienta, pero este es de esos casos mágicos que sí lo hacen. Pues aquí convergen una cantidad de incentivos en donde están totalmente alineados los incentivos de los participantes, los incentivos de los nuevos entrantes, los incentivos de las autoridades y la política pública en sí misma que engloba todo esto porque y se mencionaba hace unos minutos, logra incentivar esta innovación financiera en todos los actores. Es un espacio que es fundamental para la política pública, aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios financieros. Y ojo que esta eficiencia muchas veces se confunde únicamente con precio. Por supuesto, precio es una variable relevante, pero lo que son experiencias de usuarios, lo que son reducir fricciones y lo que es incluso habilitar espacios que antes se percibían como lejanos porque era muy engorroso entender cómo encajaba dentro del marco regulatorio, eh, es el tipo de cosas que nos traen estos espacios y facilita, por supuesto, entonces, temas tan relevantes para una política pública como es la inclusión financiera, los temas de formalización, de formalidad, que vienen con la inclusión financiera, que son tan relevantes para nuestras economías, en donde compartimos una informalidad muy elevada, pues son relevantes. Esto no es ajeno, lo han resaltado varias autoridades. Aquí tengo esta frase del Financial Stability Board, donde desde hace muchísimos años esto viene siendo una experiencia, y además que es un elemento de los sandbox que fue probado, precisamente aquí no estamos inventando la rueda, no es que haya sido un tema novedoso, esto fue probado en jurisdicciones que han recorrido un camino muy importante en innovación y que son precisamente nuestros referentes a la hora de ver y aprender de estos aciertos que han venido teniendo. Eh, la presentación la tengo partida en tres partes fundamentales. Contar, esto no fue, en el caso colombiano, en el estado actual, en el estado del arte, no fue producto de un primer envío. De hecho, hubo unos primeros avances preliminares por parte de la superintendencia. Entonces, quiero contarles un poco cómo se fue arando el terreno para esto en una primera etapa. Por supuesto, contarles qué se hizo en una segunda etapa posterior, que es un poco más lo que nos llevó a la situación actual y muy importante también qué ha venido pasando y hacia dónde va, también un poco qué es lo que se ha venido anunciando de estos espacios. Entonces, como les anunciaba, estos primeros avances por parte de la Superintendencia Financiera, por allá en 2017, el superintendente financiero Jorge Castaño anunció en un evento la creación, la conformación de un grupo de trabajo de innovación financiera y tecnológica. Y aquí si quieren me permito por unos breves segundos hacerles una claridad. Colombia tiene un arreglo institucional un poco sui generis en la región. Colombia, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el Perú, tiene primero una superintendencia que es única, tiene una única superintendencia financiera para toda la actividad financiera, llámese valores, llámese bancos, seguros, AFPs, etcétera, toda está consolidada en un único ente supervisor que es la superintendencia financiera. Y primera diferencia, y segunda diferencia, tiene su foco en la supervisión, no en la regulación.
como lo decía Álvaro en la presentación que me decía, yo estuve al cargo de la unidad de regulación financiera, quien era lo que tenía a cargo la regulación. Entonces nosotros nos encargábamos de la proyección normativa, de la regulación de los decretos de intervención regulatoria financiera y la supervisión quedaba, por supuesto, en manos de la Superintendencia Financiera. Claramente existe una coordinación constante entre las dos autoridades, pero bajo la premisa de que son dos funciones que se ejercen de manera separada. Y esto es relevante porque en esta primera etapa preliminar que abordó y que anunció el superintendente en su momento de primero la creación de este grupo de trabajo de innovación financiera, pues comenzaba a dar estas luces de una cercanía, de una apertura sobre todo de la autoridad de supervisión hacia esta tecnología. Nosotros veníamos diciendo desde hace rato que queríamos ser un hub fintech, que queríamos ser un ecosistema amigable con el desarrollo del ecosistema fintech, si se quiere. Estos anuncios, pues obviamente dan una señal de hacia dónde iba ese camino que estamos trazando. Y arrancó ahí, entonces, posteriormente en 2018, donde se anunciaron estos tres primeros espacios, lo que determinaron ellos como el hub, el segundo la arenera y un tercer espacio, una dimensión muy importante que era todo lo del RegTech. Y ya, por supuesto, les voy a contar un poco a qué me refiero con cada uno de ellos. Entonces, el hub, básicamente el hub era es una invitación, si se quiere ponerlo de esa forma, una invitación abierta a esa innovación y a una apertura del supervisor para esa innovación. Entonces es una puerta de entrada donde dudas habrá muchas, había muchas en ese momento y hay espacios donde, claro, el sandbox como tal ya es la prueba, pero previo a eso hay una cantidad de conceptos, de mitos que existen alrededor de si esto se puede, si no se puede, si esto está prohibido, no está prohibido, todas estas líneas grises y o estas líneas que se han venido borrando con toda esta actividad de tecnología financiera, es el espacio precisamente que brinda, porque existe actualmente el supervisor para tener eso. Entonces, eso era un punto de contacto en la superintendencia para interesados en este ecosistema fintech, donde pueda participar cualquier entidad, tanto vigilada como no vigilada. Entonces, llega una persona nueva con una idea fintech, el fintech puro y duro, que no tiene esa licencia financiera, también puede acceder, por supuesto, también incentivando una participación activa de las entidades que actualmente encuentran desplegándose, porque es innegable que la innovación tiene que venir de todas las dimensiones, no solamente de los nuevos entrantes, sino de los que tradicionalmente han venido haciéndolo. Se espera que también exista una inercia de innovación importante en ellos y como tal, pues por supuesto tienen una puerta abierta también en este tipo de espacios como es el hub. Eh, y es básicamente un camino donde se le da un acompañamiento constante por parte de la superintendencia a resolver esas dudas, a dar una guía, también en que vayan surgiendo esas dudas con reuniones constantes que se van analizando. Entonces, no es el sandbox como tal, no es el propósito fundamental de esta presentación, pero me parece importante resaltarlo como una de estas dimensiones que también es relevante a la hora de este despliegue en el incentivo de la innovación que se dio. Un segundo elemento que ya probablemente es del foco de esta presentación, que es la arenera. La superintendencia desarrolló este espacio como un espacio, como se entiende, de facilitar la innovación de productos, tecnologías o modelos de negocio en un ambiente controlado, que es básicamente la definición de estos sandbox que existen a nivel internacional. Hay una gran diferencia, es que como les estaba explicando antes, la superintendencia financiera no es el regulador en Colombia, tiene unas facultades de instrucción secundaria que las ejerce a través de la expedición de circulares y como tal, esta era la flexibilidad que podía dar en esta primera etapa temprana la ARENER. Entonces, algunas parametrizaciones, por ejemplo, que tuvieran las entidades vigiladas, podían flexibilizarse en este primer espacio y en primera medida y en segunda medida, pues la elegibilidad, por supuesto, pues estaba acotada a aquellos que ya tuvieran una licencia financiera, no le daba cabida a estas entidades que no tuvieran, por supuesto, esta licencia. Y un tercer elemento es RegTech y es un reconocimiento de que no puede uno esperar que esta innovación venga sin permear también todos los procesos internos que tienen las autoridades. Y ahí entonces hay una declaración explícita de la superintendencia al decir que también se está permeando en todos sus procesos, realizando pilotos con entidades que han sido pioneras en tecnología para entender el funcionamiento interno también en la forma como se hace todo el reporte a las autoridades, a la superintendencia por parte de las entidades, cómo se realizan los procesos de supervisión, etcétera, etcétera. Entonces, es incorporar dentro de esos procesos internos también y permearse de la innovación y es una invitación que sigue muy vigente y que ha sido utilizada para reducir, entre otras, por ejemplo, costos tan importantes como los que tienen que enfrentar las entidades vigiladas, como esto del tema de reporting, por ejemplo, y de cumplimiento regulatorio.
Entonces es un tema muy relevante que también quedó allí. Esa era como la etapa temprana, llamémoslo así, fue las conversaciones que se dieron inicialmente, como les digo, un primer anuncio en 2017, lanzamiento de estos 3 espacios en abril de 2018, que además coincidieron en su momento con la discusión que se estaba dando en ese momento. En Colombia existe una figura que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente lo que recoge es el plan que tiene un gobierno. Los periodos presidenciales son de 4 años, entonces es el plan, una ley. Técnicamente estamos hablando de una ley que se expide en el Congreso de la República, pero que contiene todo ese, como su nombre lo dice, ese plan nacional que tiene la presidencia, en la que se va a desarrollar los diferentes elementos durante los próximos 4 años o durante los 4 años que dura el mandato presidencial. Y ahí entonces, en ese momento, en 2018, estaba dándose esta discusión de la construcción de ese Plan Nacional de Desarrollo. Tradicionalmente se expide en el año siguiente en que arranca el periodo presidencial, que es en agosto, en este caso agosto del 2018. Esta ley, o sea, como la pueden ver acá, que es la ley 1955, se expidió en el 2019. Y ahí pudimos incorporar un artículo que es muy relevante, es el artículo 166 de esta ley, que le daba vida ya no al sandbox, y si se quiere antes la arenera lo podíamos entender como un sandbox de supervisión. Este ya era, y de nuevo recuerden un poco ese arreglo institucional muy sui generis que tenemos en Colombia, que la supervisión y la regulación van por separado. Aquí ya le daba vida al sandbox regulatorio, porque ya le estaba incorporando incluso con flexibilidades no solamente regulatorias de carácter de decreto, sino incluso temas que están en ley, como lo es, por ejemplo, la existencia de capitales mínimos de constitución de las entidades que son de reserva legal. Se le da flexibilidad incluso a este tipo de consideraciones que estaban allí. Entonces, básicamente, este artículo 166 ya daba vida a la constitución de empresas de desarrollo tecnológico y la creación de una figura muy importante que es el certificado de operación temporal. Obviamente lo acota y comenzamos a tener unas definiciones que esa operación temporal que se está dando tendrá una duración máxima de 2 años. Esta es una de las rigideces que lastimosamente quedó allí, y con las que hemos tenido que vivir en el SAMUS. No se puede uno exceder porque en la ley quedó que eran máximo 2 años, es algo que valdría la pena incluso revisar hacia adelante en cualquier ventana legal que exista. Pero hoy, pues básicamente, cuando se le dio vida a este espacio de prueba controlado, pues quedó definido de esta manera. Pero sí fue muy acertado en darle facultades al gobierno nacional a través de un decreto, por supuesto, que reglamentara cómo iba a funcionar eso, que reglamentara cuáles eran estas flexibilidades que se podrían estar manejando, como les digo, incluso montos mínimos de capital que son incluidas en el marco legal, y con una segunda acierto muy importante, y es la claridad y la forma explícita, como dice, que no solamente es un espacio que tiene que ser usado por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino que también por las que no están. Y esto es igual de útil para ambos. O sea, hay claridad de que tiene que servir para las que actualmente están haciéndolo, porque vuelvo y repito, la innovación tiene que venir también de los incumbentes, y eso es un acierto en sí mismo, pero también viene de muchos de los nuevos entrantes y le abre la puerta a ambos tipos de entidades, y hay una declaración explícita en eso y es muy relevante en esa medida. Con base en esto, y como les digo, se expidió en el 2020 el decreto 1234, bastante interesante, además la numeración que nos coincidió, que precisamente creaba, aquí les hago una claridad, nosotros en Colombia manejamos decretos únicos por sectores. Lo que hacía el decreto 1234-2020 es crear un libro, perdón, o más bien incorporar al libro 35 un título nuevo, que es el título 7, llamado Espacio Controlado de Prueba para Actividades de Innovación Financiera. Incorporaba en este decreto, gran decreto que contiene toda la regulación financiera en Colombia, este título que aborda precisamente lo que está con estos 4 capítulos que ven acá, que no es otra cosa más que las generalidades. Ya, por supuesto, vamos a entrar un poco de zoom en cuáles son esas generalidades, y las 3 fases claramente identificables de un periodo de espacio controlado de prueba: la entrada, el funcionamiento y la salida. Esos 3 son los elementos que están, y eso es lo que compone los 4 grandes capítulos que quedaron recogidos en este decreto, que, como les digo, reglamenta ese artículo 166 de esa ley que le dio vida, de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que le dio vida al sandbox regulatorio, que lo fortaleció. Y por eso el título que les decía anteriormente, fortalecimiento del sandbox, que pasamos de un sandbox de supervisión con una gran iniciativa, un gran primer paso, pero fortalecido de manera importante, volviéndolo un sandbox regulatorio en toda la completitud de la palabra, a través de, pues, esta modificación legal y posterior reglamentación con este decreto 1234. Entonces pasemos en esos 4 capítulos, un poco un brochazo grande de qué es lo que hacen
esos 4 grandes capítulos o qué contenidos están allí incorporados. Como les digo, el primer capítulo se encarga de la generalidad del espacio controlado de prueba. ¿Qué es? ¿Qué es un espacio controlado de prueba? Entonces, es ese conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos, todos los requerimientos prudenciales que permitan probar desarrollos tecnológicos innovadores. Y ojo que esta palabra no es casualidad, y ya voy a entrar un poco a darles lineamientos que se han venido incorporando en la prestación de las actividades propias de las entidades vigiladas. Aquí viene un paréntesis que vale la pena resolver. Aquí estamos encargándonos del sandbox regulatorio de la actividad financiera, que de hecho, como ha pasado en todas las partes del mundo, el sector financiero es quien ha dado sus primeros pasos, ser pionero en la existencia de estos espacios controlados de prueba, pero que es igualmente relevante, igualmente apropiado en muchos otros sectores de la economía, y en donde ya esas experiencias incluso las hemos podido compartir con otros espacios, como lo es, por ejemplo, en el sector energético, en el sector salud, en el sector de comercio, etcétera, etcétera, donde se vuelve igualmente relevante contar con estos espacios. Pero aquí desarrollo que hemos visto, pues por supuesto se encarga únicamente de la actividad propia de las entidades que realizan la actividad financiera. Y elementos tan importantes como que la super puede aplicar principio de proporcionalidad. Entonces ya comenzamos algo que ha regido mucho la discusión regulatoria en los últimos años, es ese principio de proporcionalidad sin descuidar el no arbitraje. Y son consistentes, no son antagónicos hablar de proporcionalidad y hablar de arbitraje. De hecho, existen y conviven, precisamente a eso se refiere una proporcionalidad adecuada en lo que está, y es un concepto que está incorporado acá. Dos elementos muy importantes que están en la generalidad. ¿Cuáles son esos objetivos? Y esto es muy relevante en todos los desarrollos normativos que hemos tenido en Colombia. Hemos sido muy conscientes en decretar explícitamente qué es lo que estamos buscando cuando hacemos cualquier modificación normativa, y por supuesto la reglamentación del sandbox no era la excepción, y es que queremos aprovechar esta innovación en la prestación de los servicios financieros, que arranqué precisamente mencionándolos por qué esto era importante. Velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros. Este es uno de los pilares que siempre rige el actuar de cualquier persona que esté a cargo de la política regulatoria de un país, y por supuesto no podía ser la excepción en este caso. Preservar la integridad y estabilidad financiera, de nuevo, otro de los pilares que uno siempre tiene, y ya les había mencionado alguno, y era prevenir los arbitrajes regulatorios. Y eso pasa porque las actividades son las que se regulan más que quien la hace. Por ejemplo, ese tipo de premisas que ya hoy están incorporadas y están implícitas en las discusiones que estamos teniendo, frente a una visión tal vez anterior donde lo relevante era quién lo hacía y se prestaba para la existencia de arbitrajes regulatorios, precisamente porque el foco era quién lo hacía más que el que hacía. Estas premisas pues que quedan incorporadas acá. Y un elemento fundamental son las finalidades. Y aquí comenzamos a abordar una pregunta de ¿y el sandbox para quién es? ¿O quién puede utilizar el sandbox? ¿O será que hay un uso inadecuado del sandbox y cualquiera entonces cree que el sandbox es para que llegue y toque la puerta para qué cosa? No, aquí hay una declaración explícita de cuáles son esas finalidades que deben estar buscándose en cualquiera de los interesados en acudir al sandbox, y son las que quedamos aquí. Estas 5 finalidades que están decretadas es aumentar, por ejemplo, la eficiencia en la prestación de los servicios o en el ofrecimiento de los productos, o resolver una problemática para los consumidores financieros, o facilitar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, o desarrollar los mercados financieros o mejorar su competitividad. Esto no era, y así fuimos muy claros en decirlo, esto no es para que alguna entidad que tuviera un rezago importante, por ejemplo, en su adopción tecnológica, dijera: "Ve, yo quiero probar cómo me va". Y un caso extremo para que, pues, para que ejemplificarlo un poco, yo quiero que me dejen probar cómo me funciona un cajero electrónico con algunas discusiones diferentes. No, si no estoy demostrando que le estoy aumentando la eficiencia en la prestación de los servicios, o si no estoy demostrando cómo busco resolver una problemática en los consumidores, pues no es un proyecto que sea adecuado para ser probado en el espacio controlado de prueba. Entonces aquí viene una primera intencionalidad explícita que está aquí declarada y que tiene que ser parte de los interesados en poder demostrar cuál de estas 5 finalidades, o cuáles, si es que acaso ataca varias de ellas, está cumpliendo. Claramente se encarga de unas definiciones. Aquí, pues, les comentaba yo la existencia de una figura como lo es el certificado de operación temporal. Es un documento que expide la Superintendencia Financiera, que le permite a este que lo está obteniendo probar los desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de actividades que son propias de las entidades vigiladas. En Colombia, todas estas actividades propias de las entidades vigiladas, por mandato legal, solamente lo pueden hacer quienes están autorizados. Y este certificado de operación temporal lo que está haciendo es autorizando a esta persona jurídica, en este caso, a realizar esta actividad financiera, que en caso contrario no lo podría hacer, o sería ilegal la actividad si lo hiciera por fuera
o sin obtener este certificado de operación temporal, que inicia, como les digo, a partir de la expedición de este certificado y que no podrá superar los 2 años por la rigidez que les mencionaba que quedó incorporada. Desarrollo tecnológico innovador, ¿qué es lo que está probando? Entonces, ¿cuál es ese modelo de negocio que está viniendo a probar acá y que tiene que ser coincidente, por supuesto, como les decía yo, con cualquiera de esas finalidades que les estaba mencionando? Les comentaba también pues, estas definiciones de cuál es esa prueba temporal y el principio de proporcionalidad que permite precisamente una flexibilidad o es reiterativo en esas flexibilidades que se deben buscar en estos espacios a la hora de implementarlo y poder probar entendiendo este principio de proporcionalidad lo que incorpora. Pasemos entonces a las etapas. Como les decía, ¿cuáles son las 3 etapas obvias? El ingreso, el funcionamiento y la salida. Entonces, este segundo capítulo se encarga de describir cómo es ese proceso de ingreso al espacio controlado de prueba. Entonces, ya les había anticipado algunas de ellas. El primer requisito es que se marquen las finalidades. Demuestre o justifique, sustente cuál es esta finalidad que está atacando. Segundo, que se encuentre suficientemente avanzado. Digamos, la idea no era que llegaran ideas en un papel para venir a desarrollarlo y comenzar a ver si de pronto se desarrolla. No, pues sí, para probar algo hay que tenerlo suficientemente maduro. Y ese es uno de los requisitos que se están enmarcando acá, que haya un avance suficiente de forma tal que una vez expedido el certificado de operación temporal pueda arrancar la prueba. No tiene sentido además que comiencen más teniendo en cuenta la rigidez que les decía, que comiencen a correr los 2 años sin que pueda arrancar de manera efectiva la prueba. Y una definición era que no tiene un criterio de extraterritorialidad. Estos servicios financieros deben ser prestados y la prueba se realiza en el territorio colombiano. Tema relevante que yo creo que vale la pena incorporar y son discusiones que se han venido dando. No me refiero únicamente al criterio de extraterritorialidad y qué pena ahora aquí un paréntesis, pero por ejemplo el poder aprender de experiencias que no va en contra de esto que está acá como requisito y es poder aprender de las experiencias de nuestros países, tanto que hemos venido hablando, por ejemplo, de integraciones regionales como lo es el ejercicio de la Alianza del Pacífico. Hemos discutido o discutimos en el sombrero anterior como regulador bastante cómo podíamos apalancarnos en las experiencias de otros países, que una entidad no tuviera que probar en Perú y después volver a venir a probar en Colombia para tener un camino mucho más fluido a su licenciamiento, sino que el supervisor, perdón, colombiano pudiera aprender de la experiencia del SAMUS peruano y viceversa. Un tema que creo que hay bastante tela allí para cortar, pero que es relevante. Los requisitos para las entidades vigiladas, porque les anticipaba, esto no es únicamente para los que no están vigilados, también las entidades vigiladas pueden participar, y es saber cómo van a separar el desarrollo tecnológico innovador y la prueba del resto de su operación. Cómo le asegura al supervisor que de verdad ese espacio controlado de prueba está controlado versus el resto de la operación que hace tradicionalmente bajo el estándar normal, bajo un estándar no de prueba, sino un estándar de marcha en business as usual, llamémoslo así, para poderlo funcionar. Entonces tiene que mostrar cómo se da esa separación. Se expide, como les decía yo, pues aquí la clave es qué es lo que le da inicio a la operación y qué hace que culmine esta primera etapa de ingreso al espacio controlado de prueba, la expedición del certificado de operación temporal, que incorpora, pues por supuesto, todos estos elementos. ¿Cuáles son estos requerimientos de capital y procedimientos para la gestión de los proyectos? ¿Qué garantías, por ejemplo, está brindando el interesado o mecanismos de cobertura frente a los riesgos que están asumiendo los consumidores que participan allí? ¿Qué actividades se le está autorizando a desarrollar en ese espacio controlado y los objetivos que estará cumpliendo? Información, y esto es clave, y lo reiterado, información a los consumidores sobre los riesgos a los que se exponen al aceptar participar en este espacio controlado. Y un tema muy relevante, ¿cuáles son esas disposiciones jurídicas o prácticas de supervisión que está solicitando exceptuar o que está solicitando flexibilizar? Porque esto también no puede ser, perdón, cualquier cosa. No puede ser, venga, déjeme probar cualquier cosa y flexibilíceme todo el marco regulatorio. No. ¿Qué es lo que usted quiere flexibilizar? ¿Cuál es ese supuesto punto de dolor? Que además va a ser muy relevante a la hora de retroalimentar estos ejercicios para las autoridades mismas, al revisar por qué es que entonces se vuelve relevante una flexibilización de tal o cual disposición para probar, por ejemplo, una permanencia en esa flexibilidad que se está dando, por ejemplo. Pero tiene que ser una declaración explícita de qué es lo que está buscando flexibilizar. No puede ser que en el camino me vaya dando cuenta que algo me duele y levanto la mano y digo, ve, esto también me está doliendo, levántemelo, quíteme esta restricción. Tiene que ser parte de esa planeación explícita de cuáles son esas disposiciones jurídicas o prácticas que se tienen que flexibilizar. Un tercer capítulo que ya es la vida. Ya la persona jurídica de este ente está probando en el espacio controlado de prueba
Y aquí pues, se marca, por supuesto, en decir cuáles son esos deberes que tienen, unos deberes muy concentrados, por supuesto, en una revelación adecuada de la información, tanto a los consumidores que están participando como a las autoridades. En segundo lugar, pues por supuesto, cumplir lo que se ha venido diciendo, todo lo que quedó incorporado y todo lo que se prometió, entre comillas, si se quiere, esa promesa que se daba dentro del plan que quedó incorporado en el certificado de operación temporal, pues que se esté cumpliendo en el ejercicio ya real de la prueba controlada. Y también en esa misma medida, por supuesto, en la eventualidad que se cuestionen pérdidas como consecuencia de su participación en las pruebas, si se presentan, y de acuerdo, por supuesto, y esto tendrá que evaluarse al régimen de responsabilidades, pues asumir, por supuesto, estas pérdidas, pero de nuevo, y esto no es menor, de acuerdo al régimen de responsabilidades que se están aplicando, porque también habrá discusiones, por ejemplo, discusiones de wealth tech, por ejemplo, si hay una pérdida de mercado, pues eso ya no es una pérdida atribuible al que está probando, es una pérdida de riesgo de mercado al que está exponiendo cualquiera de los inversionistas. Por ponerle un ejemplo, ¿a qué se refiere esa frase de acuerdo con el régimen de responsabilidad aplicable? Un foco fundamental en esa información publicitaria que indique, que sea muy claro para todos los consumidores financieros, porque esto es muy importante y lo digo explícitamente, las personas que participan, las personas naturales que participan eventualmente en una entidad que está en el espacio controlado de pruebas se vuelven consumidores financieros y adquieren los derechos de consumidores financieros en el sentido de poder ir a resolver controversias de la superintendencia, etcétera, etcétera. Y una de las premisas, y les decía hace un par de diapositivas, es la claridad en la información que se le está indicando, y eso se resalta nuevamente acá. Que sea claro para él que está participando en este espacio controlado de prueba, que estos productos que se están ofreciendo se hacen bajo una licencia de operación temporal, que es la que lo habilita a hacerlo, y hasta cuándo durará esta prueba contratada, si se quiere. Y un tema, pues lo he dicho implícitamente, pero lo reitero, ahí hay una inspección, vigilancia y control constante de la superintendencia a estas nuevas entidades que están llegando. Y a las entidades que ya existiesen con alguna licencia financiera y que estén probando, pues por supuesto reitera las facultades para inspeccionar, vigilar y controlar la actividad que están probando. Por supuesto, ni me falta también ese alcance que allí definido. Y un último capítulo que ya es la finalización y no es menor, y es que si uno quisiera sobresimplificar esta conclusión, pues uno puede ver que hay dos caminos probables, y es o yo quiero seguir, la prueba fue, no, es que no quiero decir la palabra exitosa, pero digamos la prueba de alguna otra forma me dice o me ha trazado el camino para continuar ya sea un licenciamiento financiero normal. Y entonces ahí es donde lo reconocemos como ¿cuál es esa transición hacia la licencia de entidad financiera, bursátil o aseguradora? Porque recordemos, y tal vez aquí no lo había dicho, pero aprovecho el momento para hacerlo, el alcance es cualquier actividad financiera. De nuevo, recuerden el arreglo nuestro, que es una superintendencia que mira toda la actividad financiera en su gran sentido de la palabra. Y esto incluye actividad de mercado de capitales, actividad aseguradora, actividad de fondos de pensiones, actividad financiera en toda su extensión de la palabra. Y entonces hay una transición hacia esa licencia que de alguna otra forma se le acomoda a lo que quiere hacer, ahora sí con el cumplimiento adecuado de la regulación. Entonces, le permitió probar, le permitió esas flexibilidades y hay que ajustarse, o bien sea incluso puede ser una posibilidad, y aquí hay un tema que se discutió bastante, esto no puede darse bajo una promesa de que lo que probó se va a cambiar en el marco regulatorio. Puede que sí, pero miren que muchas veces el timing puede no ser el mismo, entonces tiene que haber una transición de cuál va a ser esa migración hacia tener esa licencia completa. Mientras tanto, un segundo elemento es, bueno, hay un desmonte voluntario, simplemente yo no quiero continuar y de nuevo, esto no hay que calificarlo como una prueba exitosa, una prueba no exitosa, no, puede ser incluso una prueba exitosa porque permitió probarlo, pero la conclusión es que hay un desmonte de la operación, que no se quiere continuar con esa licencia completa, y esto es cierto en cualquier momento. Se puede dar hasta al final de lo que se decretó en un primer momento con el certificado de operación temporal, o porque lo solicita precisamente, por ejemplo, la entidad en que se realiza el desmonte. Dicho sea de paso, dentro del certificado de operación temporal tiene que darse un plan de desmonte ante la eventualidad de que esto ocurra. ¿Cuál va a ser ese desmonte gradual, ese desmonte ordenado que se va a dar de las operaciones, cualquiera que sea el monto y el alcance de lo que se hubiera desarrollado durante el espacio controlado de prueba? Por supuesto, hay una tercera salida y es muy parecida a la segunda, pero obligada, y es esa revocatoria. La superintendencia va a poder revocar este certificado de operación temporal básicamente cuando vea incumplimiento. Cuando vea que hay un incumplimiento en cualquiera de las direcciones que quedaron allí recogidas, por supuesto existe una facultad explícita para que lo pueda revocar y decirle: aquí se me está saliendo, perdón, me lo pongo en estos términos, se me está saliendo un poco de las manos,
y dentro de ese espacio controlado, parte de ese control es poder revocar esta operación de esta entidad que está aprobada. Esa es básicamente como la descripción teórica, si se quiere, de qué es lo que ha pasado. Entonces, miremoslo, y es un ejercicio que se ha venido dando, como yo les decía, en este caso, pues el decreto como tal fue en 2020, eh, y eso ha permitido entonces ese fortalecimiento. Y les quiero contar qué ha venido pasando recientemente, y recordemos aquí, pues no lo voy a poner explícito, pero recordemos que es que en la mitad a todos los países nos cayó también una pandemia, donde incluso tuvimos un incentivo, un impulso a toda la digitalización, y en el caso colombiano, con un impulso muy importante a todo el ecosistema fintech. Y yo no creo que sea casualidad, no es solamente por la pandemia, es que de alguna u otra forma la pandemia, si se quiere, nos cogió como país bien preparados, nos cogió con un terreno muy bien arado al haber desplegado todos estos espacios que les venía mencionando. Entonces, yo, si recuerdan, ha sido las diapositivas del comienzo les describía no solamente el sandbox, sino el hub. El hub es un elemento muy fundamental y se ha consolidado también como una herramienta muy importante de innovación del ecosistema que ha permitido precisamente servir de apoyo, de guía y que recibe esa retroalimentación. De nuevo, esto no es menor, esa palabra retroalimentación es muy importante para construir, por ejemplo, agenda regulatoria, para construir, por ejemplo, y dar esos fine tuning que se requiere muchas veces en la política regulatoria. Este es un insumo muy importante para las autoridades de poderlo tener, y este hub también ha sido una de los mecanismos de canalización de este insumo de manera importante. Se han impulsado además mesas de trabajo gremiales, cooperaciones y alianzas, etcétera, que han permitido este desarrollo. Y aquí estoy replicando cifras que la misma Superintendencia Financiera mostró en el cumplimiento de los 4 años, si se quiere, de este espacio, desde 2018, abril del 18 hasta abril del 22, donde pues un número importante, 276 emprendedores pidieron reuniones, claramente una inmensa mayoría de fintechs, pero que también muestra que hay un 22% allí también de incumbentes que también lo han venido utilizando, con una tasa además que, como les digo, muchas veces daba pie a lanzar iniciativas. No lo piensen solamente como el sandbox. Claro, una de las conclusiones es que algunas de las iniciativas que se llevan al hub como preguntas se materializan después en proyectos que se prueban en el sandbox, pero también otras no, otras incluso le dan vía libre de que no se necesita esa prueba, sino que le da de alguna otra forma claridad como se viene dando. Cuando miramos por el tipo de actividades, no es de extrañarse que coincide mucho con el desarrollo de las verticales fintech en nuestro país. Una concentración importante en lo que son pagos y en préstamos. Esas son las dos verticales que más tienen desarrollo, si se quiere, en el ecosistema fintech colombiano. Sorprende, por ejemplo, el tema de financiación colaborativa, que sigue siendo una vertical que le falta mucho desarrollo. Hoy solamente tenemos una plataforma de financiación colaborativa funcionando, con otro tanto que están en camino, que están en el pipeline, probablemente en estas etapas finales, pero miren que aquí hay un número importante y ojalá pues esto debería materializarse en que haya una actividad bastante grande de nuevas plataformas de financiación colaborativa, perdón, de crowdfunding que comienzan a desplegarlo. Y así pues vemos como hay en realidad una gama amplia de temas que pasan incluso por mercado de capitales, por el mercado de seguros, incluso criptoactivos, que también han venido utilizando este espacio de consulta, si es que se quiere, de la superintendencia financiera. ¿Y qué ha pasado con la arenera? Con esta arenera reforzada, eh, bueno, tal vez no lo mencioné explícitamente, existe una gobernanza como tal de cuáles proyectos entran a la arenera, que incluye este comité de innovación, la creación de este comité de innovación donde convergen varias entidades. Se ha aprobado el ingreso de 17 proyectos. 17 proyectos se han probado desde que existe este espacio. 9 de ellos han tenido ya salidas, han culminado su vida dentro del espacio controlado de prueba, y hoy continúan operando 8. La inmensa mayoría de estas 8 se refieren a un proyecto piloto de operaciones cash in y cash out, en donde participan conjuntamente entidades financieras y plataformas de intercambio de criptoactivos en Colombia. En Colombia está prohibido por una circular de la superintendencia que las entidades financieras presten su infraestructura para el intercambio de criptoactivos, y este fue el control de prueba que permitió hacerlo. Y hay 8 pilotos operando de un conjunto de pares entre entidad financiera y entidades que toman depósitos y plataformas de intercambio de criptoactivos, que se ha venido probando y que va además a dar unas conclusiones, como les digo, muy importantes a la hora de qué va a pasar con esa prohibición y esa circular, por ejemplo, que existe de la superintendencia financiera. Pero no ha sido el único. También, por ejemplo, se ha dado
discusiones en la utilización de la tecnología blockchain, por ejemplo, para la emisión, colocación, custodia y liquidación de un bono en el segundo mercado, en el mercado híbrido. Y eso es un tema también que de la utilización de esa tecnología subyacente al Bitcoin que separa estas dos discusiones. Una cosa es qué pasa con estos criptoactivos y están en estos pilotos que están operando, pero también es cierto que esa utilización de la tecnología blockchain como tal existe y se ha venido probando. Y aquí está. De nuevo, tal vez no dice suma acá en cuáles son esas 9 salidas exitosas del sandbox, pero allí hay unos temas tan relevantes como, por ejemplo, seguros. Hay unos temas de seguros que se han venido viabilizando precisamente porque existen. Y esto, de nuevo, es muy relevante porque hoy muchas de estas líneas que antes eran muy blanco y negro, voy a ponerles un ejemplo, en el mercado de seguros era muy claro el funcionamiento en algunos ramos, por ejemplo. Existe el ramo de vida, el ramo de automóviles, etcétera, pero cuando vemos que ya hay un seguro que puede ser multipropósito, entonces ¿en qué ramo lo pongo? No sé, y esa es una pregunta que es muy difícil de responder ex ante, entonces ha permitido probar este tipo de iniciativas en el SAMUS. Pues los temas, lo paso rápido por cuestión de tiempo, que creo que me ha alargado un poco, pero es un sinnúmero de temas muy importantes que van desde el onboarding digital, la utilización de dispositivos móviles, etcétera. No es únicamente a fintechs, como les mencionaba, han participado bancos, billeteras electrónicas, aseguradoras, comisionistas, todo dentro de la duración de los 2 meses, de los 2 años, perdón, que les decía, y con un involucramiento, y esto no es menor, de monitoreo de todas las delegaturas de supervisión que han estado involucradas. Esto es un tema muy relevante y es un involucramiento explícito y declarado. Muy rápidamente para culminar, ¿qué viene? La superintendencia ha anunciado que quiere seguir impulsando este desarrollo, ha anunciado durante este 2022, ya hizo esta convocatoria abierta dirigida a las fintech y a las vigiladas para que prueben en la arena este desarrollo tecnológico innovador, incluso con unos premios, y aquí se está apoyando en multilaterales que van a apoyar esto, y ha invitado a que se prueben nuevos desarrollos como lo son, por ejemplo, todo el tema de apificación, ahora que estamos en la discusión de la arquitectura financiera abierta, productos fintech verdes, fuentes de información alternativa para colocación de créditos, etcétera, etcétera, son temas relevantes. Este cronograma pues está anunciado y lo pueden ver, esto es información que estoy replicando de la Superintendencia Financiera, pero como lo ven, esto es una sombrilla que se va abriendo cada vez más, abre un sinnúmero de posibilidades y es un espacio que es muy relevante, donde se alinean incentivos de todos los actores y se ha venido utilizando, y lo que se está diciendo aquí con este mensaje de la superintendencia es utilicémoslo más, utilicémoslo todo en su potencialidad, que probablemente no somos conscientes de esa potencialidad hoy en día y que lo que vemos es que cada vez abre más y más ese espectro de utilización y hay que saberlo utilizar, hay que poderlo utilizar, porque como les digo, se ven muchísimas consideraciones muy, muy buenas y beneficiosas para todos los actores acá. Eh, Esa era básicamente la presentación, Álvaro. Muchísimas gracias. Qué pena me extendí ahí un poco en la No, exposición. no te preocupes, gracias Felipe. La verdad es que lo primero que debo decir, y no porque estés tú aquí presente, es que siento una sana envidia por el caso colombiano, ¿no? Primero porque estamos privilegiados de escuchar el input de alguien que viene ¿no? desde el regulador y que ha participado en este diseño, así que muchas veces tenemos la duda siempre de decir, oye, ¿qué está en la psiquis de los diseñadores de políticas públicas cuando hacen una u otra cosa? Y a ti te podemos preguntar, ¿no? Y por otro lado, hay algunas cosas que puedo inferir a partir de la forma en que esté diseñado el sandbox. Y hacia ahí van a ir mis preguntas en los próximos minutos. ¿Ya? Lo primero es, creo que es medio obvio, pero creo que igual le ayuda a la audiencia a escuchar. ¿Por qué el sandbox? O sea, recuerdo que en una discusión hace algunos años yo estaba haciendo mi maestría en Londres en el momento que el FCA saca el sandbox, ¿no? En el año 2015, que fue el primer sandbox, si no me falla la memoria, el primer regulatory sandbox en el mundo. Entonces recuerdo que algunos abogados en España, porque yo había estado trabajando en España, decían, no se necesita un sandbox, se necesitan normas amplias, conceptuales, principistas, ¿no? Entonces no necesitas ningún sandbox. Los anglosajones fueron en este caso mucho más prácticos, ¿no? Menos dogmáticos. Mira, reconozcamos que no entendemos la innovación, ¿no? La innovación va más rápido de nuestra capacidad de comprensión, con lo cual hagamos algo muy práctico, testeemos, permitamos que testeen, pero en un ambiente controlado, ¿no? Es como cuando, lo hablamos hace unos días, como cuando yo era chico y mis papás, quería salir a fiestas, decían, oye, no, reuniones pero en mi casa, ¿no? Yo los veo, a tus amigos, un grupo pequeño, en lugar de que te vayas a la discoteca o a los antros, como dicen en Colombia, vienen a la casa y aquí ponen música y aquí los veo, ¿no?
Entonces, eso implica un cambio poderoso de paradigma, porque los reguladores normalmente tienden a pensar que lo saben todo, ¿no? Como que la responsabilidad, la competencia de regular y de supervisar, y o supervisar, dependiendo del diseño de cada país, los hace sentir que tienen que saber. O sea, si no saben, tienen que saber, o tienen que actuar como si supieran. Entonces, es muy difícil esto de decir, bueno, vamos a reconocer con humildad que no entendemos y vamos a plantear un esquema distinto. Digamos, ¿dónde ves tú que reside la fuerza del sandbox como herramienta de política pública? Sí, Álvaro, yo creo que has tocado temas, digamos, que dan en el punto. Y hay muchas discusiones que convergieron, que aquí las vamos a resumir en unos minutos, pero que fueron producto de construcción de varios meses, si no años. Y ese es el entendimiento que estás diciendo. A mí me gustaría resaltar algunas cosas donde con orgullo digo que fui protagonista de este cambio de visión, y es hace algunos años, probablemente 5 años, cuando uno conversaba, de hecho en Colombia ni siquiera existía, por ejemplo, la asociación FinTech. Eh, y cuando uno conversaba con las FinTech, uno era nosotros le decimos el coco, era el motivo de odio. Llegó el que me quiere regular, llegó el que me quiere poner las esposas, llegó el que quiere acotarme porque yo soy libre, yo sí sé cómo hacerlo. Y yo creo que uno de los grandes éxitos que tuvimos es, creo que todo se construye en esa construcción colaborativa, dado que estamos en esta economía colaborativa. Construimos unas normas en conjunto. Colombia siempre ha sido muy abierto a construir y a una conversación fluida entre las autoridades y todos los participantes. De hecho, la incentivamos. Yo, como director de la unidad de regulación financiera, tenía y me encargué de que existieran muchos espacios, primero. Segundo, que existiera un ciclo de gobernanza regulatoria muy fuerte que permitiera estos espacios de insumo, de feedback de todos los actores interesados. Entonces, migramos primero ese concepto de la regulación es enemiga a, no, ahora mira que ahora las discusiones son, se necesita regulación. ¿Qué pasa hoy con cripto, por ejemplo? Y hay que reconocerlo, Colombia está en deuda de ver qué va a hacer con los criptoactivos, porque ya hoy no se está diciendo no me regule, al contrario, oiga, regúleme porque yo quiero hacerlo y hacerlo bien. Quiero hacerlo con unos estándares elevados porque, entre otras, se presta, y eso me da lugar al segundo comentario que te iba a hacer, porque igual va a pasar. Hágalo, cualquier país haga o no haga el sandbox. Estamos en un tema global donde este tipo de pruebas y este tipo de desarrollos permean a todos los países. Entonces, exista o no exista, yo aquí quiero hacer un ejercicio de especulación, pero incluso si Colombia no hubiera tenido, probablemente con una velocidad diferente, pero si Colombia no hubiera hecho el desarrollo del sandbox, igual muchas fintech, no digo que todas, porque de nuevo esto incentiva y acelera, pero muchas de estas pruebas hubieran ocurrido de forma silvestre. Y eso puede ser peor incluso, porque entonces todas estas premisas de protección al consumidor, de revelación de información, de resiliencia del sistema como un todo, las estoy perdiendo de vista y estoy minando ese propósito que tiene un regulador como tal. Entonces, no es solamente un ejercicio de humildad, que lo es reconocer la velocidad de cambio es tan grande que nos va a superar siempre. Y ahí tiene cabida un concepto que dijiste y que de nuevo hemos hecho ambas cosas. Tenemos un espacio controlado, pero también nos hemos encargado de tener normas flexibles que nos permitan ambas cosas. Y un propósito que tuvimos siempre, y Colombia creo que ha avanzado mucho, le faltan algunos detalles ahí menores, y es que tiene muchas normas de rango legal, de facultades para que el gobierno regule. Y esto no es menor, esto es un gran beneficio que tenemos porque nos permite dar discusiones muy dinámicas del marco regulatorio. El marco regulatorio en Colombia ha tenido un dinamismo importante porque las facultades legales existen, no nos toca estar yendo, y de nuevo hay excepciones. De hecho, tengo ahí un par de frustraciones que no pude pasar algunas leyes en los últimos meses como director de la unidad, pero salvo esas excepciones, tiene un marco legal muy interesante que nos da unas facultades muy buenas a la hora de desarrollar un marco regulatorio muy completo. Entonces, existe un marco legal flexible, existe un marco regulatorio con una gobernanza muy adecuada que asegura la participación de todos, entonces esa flexibilidad está impregnada allí, y existen además estos espacios controlados de prueba donde hay una coordinación de todas las autoridades que permiten este desarrollo y que reconoce que igual va a pasar, que reconoce que igual esto pasa. Yo, por ejemplo, aquí les hacía el ejemplo de los pilotos de cash in y cash out de criptoactivos. Miren, pensar que toda la transaccionalidad de criptoactivos en Colombia ocurre a través de los pilotos es una mentira. La inmensa minoría es lo que ocurre en los pilotos, pero Colombia se ha caracterizado como el segundo o tercer país de la región que más transa criptoactivos, probablemente después de Venezuela. Entonces, la inmensa mayoría está ocurriendo por fuera. Este es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Las cosas igual van a pasar, pero como autoridades era importante que lo viéramos, al menos en alguna medida, lo que estaba pasando. Entonces, es muy relevante
de nuevo, vuelvo y repito, es uno de estos elementos donde convergen muchos incentivos alineados, donde yo solo veo gana-gana y no, al contrario, cuesta mucho observar cómo se pierde al desplegar este tipo de espacios. No, excelente. Ahora, en el tema de mindset que has mencionado, hay un elemento adicional que también, una vez más, tú nos vas a decir que si estoy infiriendo bien o no, o mal, que es, hay un cambio en la mirada respecto al temor al fracaso, ¿no? A lo que es la percepción del riesgo. Porque claro, acá cuando se discutía el sandbox, acá en el Perú decían, oye, no, pero imagine que hacemos un sandbox y entran empresas no supervisadas, que ese va a ser otro punto que te voy a preguntar, y luego concluye con que no quieren ningún tipo de licencia. Entonces yo, regulador, por gusto dediqué recursos, ¿no es cierto?, a equipo, a estar supervisando a alguien que nunca va a querer estar supervisado. Entonces al final es como que técnicamente la percepción del regulador, esto fue un fracaso. Entonces, o qué pasa si es que durante esta etapa temporal que está testeando negocios, algo sale mal, entonces ahí hay un riesgo, ¿no? Entonces, y yo como regulador tengo que eliminar los riesgos o controlarlos mucho los riesgos. Entonces, yo entiendo, por lo menos hablando de la experiencia peruana, que el regulador está muy enfocado al fracaso, el fracaso percibido como algo negativo per se, ¿no? Como si no hay un éxito absoluto directo emanado del sandbox, entonces no sirvió para nada, y por otro lado, muy enfocado en lo que puede salir mal, ¿no? Eh, Tengo la sensación de lo que he escuchado de ti, que esa no es la mentalidad detrás de los reguladores que impulsan el sandbox en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, de nuevo, hagamos un ejercicio imaginativo de esa prueba que mencionabas. Entonces, escenario uno, existe Sandbox, llega una entidad interesada en probar algo, lo que sea, lo prueba, le va mal y toca desmontarlo, porque bien sea porque lo obligué o porque voluntariamente, digo, lo obligó el supervisor, o porque voluntariamente decidió hacerlo, porque ya la prueba concluyó con un resultado y es que por ahí no era, que es un Uh -huh. resultado igualmente válido, lo decía. Ese es el Correcto. escenario uno y tenemos un sandbox. Y téngamelo ahí un momento en stand-by. ¿Cuál es el Ya. escenario? Ese mismo escenario llevémoslo a un mundo donde no haya sandbox. Entonces yo veo dos caminos posibles. O esa entidad se licencia, entonces pasa por todo el camino engorroso de solicitar una licencia. Aquí en Colombia todavía lamentablemente sigue siendo muy largo. Y entonces pasa por toda esa tortura y se demora, y etcétera, etcétera. Y después lo prueba y le pasa lo mismo. Entonces, pasó por todo un costo de unas cantidades de fricciones, quemar capital, etcétera, para probar y tener esta misma conclusión, o no lo hace, o decide, no, esto es demasiado engorroso, no lo hago. En ambos casos yo veo que eso es un resultado negativo, en este lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo, que fue la existencia de Sandbox, y por eso lo describí en mi presentación, esto no es que sea exitoso o no exitoso. Ambos casos son exitosos porque yo de esta experiencia también aprendí, y me refiero con yo es como autoridad aprendí. Las autoridades aprendieron que por aquí de pronto no era. La entidad que estaba probando también probó su modelo de negocio y lo probó sin quemar tanto capital, sin quemar tanto tiempo, sin quemar. Entonces, eso es exitoso porque de nuevo permite una eficiencia. Recordemos que una de las cosas que me busca el sandbox es eficiencia. Entonces, vuelvo y repito, yo solo veo ganancias. Yo aquí, por más de que haya habido un desmonte, yo veo ganancias, no veo costos, siempre y cuando se hayan preservado divulgación adecuada a los consumidores, que supieran que están en un espacio controlado de prueba. Aquí no estamos pensando en que la gente entre en una ruleta rusa sin saber a qué se está metiendo, ¿no? Creo que Claro. ahí, yo por eso lo mencionaba, es una clave de divulgarles de manera adecuada. Entonces, de nuevo, si yo lo comparo, creo que es un indiscutible gana de la existencia del Sambo para esto. No, y coincido. Creo que lo que has dicho es clave, es el conocimiento. El conocimiento es priceless. Es decir, el regulador otra vez tiene que hacer este ejercicio de humildad y entender que normalmente no alcanza a conocer muchos modelos de negocio innovadores porque no se acercan al regulador por temor, porque les preocupa el tipo de licencia que les puede pedir. Entonces, el regulador no los conoce, no enriquece, no se enriquece con el entendimiento de estos modelos de negocio. Y el privado puede elegir o lanzarse a la informal, ¿no? Con lo cual su única interacción con el regulador será el día que lo sancionen, o irse a otro país y como estamos en la era digital, pues operar desde fuera, ¿no? Que finalmente es la otra oportunidad. Entonces, es una gran herramienta y creo que no debería, coincido contigo, la forma en la que se mide el éxito o el fracaso de un sandbox no debería ser en función a cuántas empresas terminan sacando una licencia, ¿no? O cuántas modificaciones normativas se tienen que hacer, sino efectivamente cuánta data y conocimiento se extrae, ¿no?
de estos procesos. Porque a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho acá en el Perú, digamos, tenemos dos, a diferencia de Colombia, tenemos dos reguladores, ¿no? El regulador del bancario y el regulador del mercado de capitales. Entonces, solamente el regulador bancario ha hecho, hay que reconocer, el único que ha hecho el esfuerzo de tener un sandbox hasta el momento es el bancario. El mercado de capitales está todavía pensando. Pero en el bancario establecieron, digamos, que solamente pueden postular al sandbox empresas con una licencia. El proyecto de reglamento dijeron la licencia de funcionamiento. En el Perú hay dos etapas de licencia, la de creación de la compañía y la de funcionamiento. Entonces, el proyecto de norma era, no, con la segunda licencia. Y la norma que salió finalmente es, oye, inclusive con la primera licencia, con la licencia de organización, ya puedes postular al sandbox. Y cuando yo hablaba con, cómo es el tema de las percepciones, yo hablaba con funcionarios del regulador y decían, oye, no, pero esto es una súper flexibilización lo que hemos dado, porque solamente te exigimos la primera licencia. Digo, sí, pero eso implica, obtener esa primera licencia en el Perú implica posiblemente un año de trámite. Además, haber puesto recursos, abogados, el capital social para crear la compañía, y luego recién vas a entrar a un sandbox que va a durar un año, del cual podría concluir que una solución subóptima para la empresa, entonces dice, mejor ya no quiero, ¿no? Pero ya obtuve mi licencia, ¿qué me hago con la licencia? Yo entré con una licencia esperando que el sandbox extrajéramos algo positivo y de repente no me funciona, no por culpa del regulador, de repente simplemente que no era pues para el modelo de negocio. Entonces, el requisito de licencia es ya de por sí duro para una empresa no supervisada que no sabe si quiere estar supervisada. Esa dicotomía, ¿cómo la resolvieron ustedes? Porque ustedes sí se animaron a incluir a las no supervisadas. No, mira, yo creo que yo partiría esta pregunta en varias dimensiones relevantes. La primera, bueno, una claridad, y tenemos exactamente el mismo arreglo, ¿no? Aquí una entidad que busque tener una licencia financiera tiene esas dos etapas, licencia de constitución y licencia de funcionamiento, probablemente los mismos tiempos que tú estás diciendo. Obtiene una de constitución y todavía no puede operar. Por ejemplo, cuando yo les decía a todas las plataformas de crowdfunding, ahí entiendo yo dos o tres que ya tienen constitución, pero todavía no funcionan. Están en ese interín. No están en Ajá. el sandbox, pero están en ese interín a ver cuándo arrancan. Entonces hay una coincidencia allí. Lo que quiero decir es, no, digamos, eso desincentiva, porque tú lo describiste perfectamente. Hay que ser suficientemente flexibles y proporcionados a la hora de las exigencias. Yo le estoy exigiendo, para la Constitución le estoy exigiendo un costo hundido que puede ser importante, incluso la Constitución misma del capital, si se quiere, o de la promesa de capital, más los temas legales, más los temas de la Constitución misma, que no es menor. Y esos costos hundidos pueden ser suficientemente grandes para desincentivar la participación. Entonces, yo no digo que vaya a eximir que haya una innovación, pero probablemente sí la va a demorar muchísimo, mientras viene una inercia mucho mayor. Entonces, de nuevo, aquí en Colombia se incentivó desde el principio, se dio una facultad legal y tal vez yo no sé si haya, no, desconozco un poco el arreglo legal de si se podía hacer, pero aquí ocurre y entiendo que en este caso en Perú es similar, cualquier actividad financiera solamente lo pueden hacer los autorizados. Entonces se necesitaba una autorización legal para crear esta figura de operación temporal. Esa figura, que era el artículo 166 del Plan Nacional de Desarrollo, fue lo que habilitó hacerlo. Fue lo que habilitó que cualquiera, incluso sin haber aplicado la licencia de constitución, pudiera operar. Y ahí sí se le da esa transición para que decida posteriormente si quiere migrar a la constitución, al funcionamiento, e incluso, y ahí creo que hay todavía un terreno por recorrer, qué pasa si es que se puede llegar a un escenario donde hay, como lo llamamos, un fast track. Si yo ya probé, ya hice todo, ¿cómo hago para que esa migración sea lo menos demorada y con el menor número de fricciones posibles? Ahí todavía hay unos retos, no crean que estamos en la utopía, hay falta bastante todavía por resolver de eso, pero ya reconoce que existe esa transición, esa migración, y por supuesto, al permitir que lo hagan, sin dar ese paso que tiene unos costos importantes, incentiva que lleguen muchos y volvemos, círculo virtuoso, incentiva que lleguen, tengo información que puede ser bien sea porque fue bien o porque fue mal. Es que Correcto. a mí no me gusta calificarlo como exitoso o fracaso, ¿no? Ambos son éxitos. Yo no veo aquí ningún fracaso porque la misma información de que por ahí no era el camino es probablemente más relevante que la que nos fue bien, porque lo que hace es confirmar. Muchas veces el error también ayuda a dar más información. Entonces, tal vez la invitación es, no sé si el marco legal en Perú lo permitía que se diera o si era necesario algún marco legal adicional que diera viabilidad allí a eso.
Bueno, sí, existía una interpretación, en mi opinión era un tema de voluntad o falta de voluntad, porque si quieres interpretar en forma muy restrictiva, dirías, bueno, yo solamente como regulador solo tengo competencia para supervisar a las empresas con licencia, entonces en la medida que no tiene licencia, ¿cómo te voy a testear? Pero la verdad es que la competencia es sobre industria. Entonces, si alguien va a realizar un servicio que puede acercarse a una actividad supervisada, podrías, así como podrías prohibirlo, ¿no? Si es una actividad ilegal, también podrías testear a ver si es que la incorporas de alguna manera en el marco normativo. Entonces, yo creo que sí hay espacio, había espacio, si es que hubiera habido voluntad, había espacio para incorporar a los no supervisados. Entiendo que están evaluando, tuvimos hace 2 semanas acá en el Perú la cumbre FinTech, organizada por la Asociación FinTech Perú, y en esa cumbre, una mesa regulatoria donde hubo gente de la SBS, y nos comentaron que se estaba estudiando la posibilidad de incorporar a empresas no supervisadas dentro de algún esquema de sandbox. Y comentaron el tema del riesgo. Oye, lo que pasa es que ya haber flexibilizado de licencia de funcionamiento a licencia de organización como requisito es un riesgo, porque podría ser una empresa que se quede ahí. Si lo bajo más todavía, es otro riesgo, ¿no? Entonces, tú que has estado al regulador, ese es el único, o sea, digamos, yo entiendo que el regulador se preocupe por el riesgo, pero ¿será que se está concentrando solamente en un tipo de riesgo? Porque el inamovilismo también genera consecuencias en una era en la cual estamos compitiendo en los países, el que nuestros mercados no evolucionen o no innoven es en sí mismo un riesgo. Por lo menos si estamos pensando que al final el beneficiario debe ser el mercado, los consumidores, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ves tú? pues Álvaro, yo lo resumiría en una frase y es pues algo que por lo menos fue una premisa muy clara y es que los riesgos es algo con lo que tenemos que vivir. Los riesgos muchas veces, uno a veces piensa que la mejor forma de abordar un riesgo es evitarlo, eh, o por lo menos es la tendencia natural muchas veces, pero al evitar ese riesgo muchas veces no somos conscientes de los costos que estamos teniendo o asumiendo al evitarlos. Costos de innovación, por ejemplo, costos de velocidad de cambio de la industria, costos de adopción tecnológica que muchas veces se dejan de lado y entonces me lleva al segundo campo. Entonces, ¿qué es lo que uno sí debería hacer con los riesgos? Mitigarlos adecuadamente. Y esto no es fácil, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si yo tengo un approach diferente y es donde ya no le tengo miedo al riesgo, sino que lo que hago es que lo abordo para mitigarlo de manera adecuada, ¿cómo se logra una mitigación? Controlándolo. ¿En qué? En un espacio controlado de pruebas. Precisamente por eso su nombre. Entonces, un espacio donde se le hace especial énfasis en los pilares fundamentales de cualquier política regulatoria financiera: protección al consumidor, resiliencia del sistema, continuidad, etcétera. ¿Y cómo aseguro esos estándares mínimos? Porque lo estoy viendo, porque la autoridad de supervisión lo controla. El peor de los casos, y yo no digo que que eso siempre pase, pero el peor de los casos es que no existe esa puerta, no existe esa posibilidad y la prueba la hagan de manera silvestre. Entonces comiencen a ocurrir unas pruebas silvestres sin control alguno, y peor aún, sin aprender, además de ello. Entonces, no protejo los pilares fundamentales de cualquier política regulatoria de resiliencia, de protección al consumidor, etcétera. No aprendí además nada de ellos. Entonces, de nuevo, pierde por todos los lados posibles. Entonces, de nuevo, asumir la respuesta. El, creo que no hay que abordar los riesgos evitándolos, muchas veces además no siendo consciente, y esto no hay que demonizar, hay algunos riesgos que hay que evitar, eso es indiscutible, pero muchas veces tengo que ser consciente que ese balance costo-beneficio, si los estoy evitando y estoy teniendo unos costos importantes, tal vez entonces la respuesta es mitigarlos de manera adecuada. No es fácil, es un reto importante, implica, y no lo hemos abordado, implica una construcción de conocimiento importante. Y por eso si ustedes miran la presentación, arranqué diciéndoles que tal vez el que el superintendente en el 2017 haya anunciado la creación de un grupo, eso puede ser un anuncio cualquiera, pero el signaling que eso manda es, oiga, la superintendencia va a construir conocimiento. Y no solamente lo va a construir al interior, sino vengan, ayúdenme a construirlo y construyámoslo entre todos. Usted ayúdeme a construir conocimiento al interior, venga, yo le ayudo a construir claridades al exterior, y esa construcción de conocimiento también la tuvimos en el regulador, también la URF ha tenido unos ejercicios de construcción de conocimiento súper interesantes, por ejemplo, en toda la regulación de los medios de pago, de los sistemas de pago de bajo valor, que fue un ejercicio súper interesante de 2 años. Esa construcción de conocimiento hay que hacerla, entonces no es un reto menor, no es algo que se tome a la ligera, pero mitigar esos riesgos hay que abordarlo, hay que saber cómo hacerlo y creo que el camino hay que empezarlo. No, excelente. Entonces creo que hay clara la tarea, hay un importante reto en
un hackeo en el mindset de los reguladores, una capacitación, y las capacitaciones vienen desde dentro, desde afuera. Y tal vez el último punto cortito, porque se nos va el tiempo, es ¿qué tanto crees tú? ¿Ustedes recibieron algún tipo de asistencia técnica de un organismo multilateral, tipo el BID, la CAF, el Banco Mundial? Porque esa es la otra duda, ¿no? Si es que de repente el conocimiento no está aún al interior del regulador, tal vez puede recibir ayuda de organismos que ya han visto ese recorrido en otros países. Mira, yo creo que sí, claro, definitivamente tuvimos una ayuda. Colombia siempre ha sido un usuario asiduo de la ayuda internacional, ayuda que se materializa de muchas formas. Se materializa, voy a decir, desde hacer eventos, incluso sentarnos a hacer mesas de trabajo y eventos y webinars y seminarios presenciales con los fintech y con todos los actores, y eso cuesta y eso nos han dado un apoyo monetario, si se quiere, en esa línea, hasta apoyos en la generación de documentos técnicos que nos han permitido, por ejemplo, sentarnos a utilizar mucho regulación comparada, también es otro tema. Obviamente mucho de eso también con elaboración propia. Parte de esa construcción de conocimiento al interior de la entidad de regulación era, venga, sentémonos con reguladores de otros países, sentémonos con reguladores o venga, revisemos toda la literatura que existe frente a la experiencia del Reino Unido en la generación del sandbox, siendo el pionero, por ejemplo. Entonces, sí, sí, un camino indiscutible es apoyarse en estos multilaterales o apoyarse en cualquier, si quieren lo pongo más bien de ese tamaño, cualquier apoyo externo me va a acelerar la velocidad de construcción de conocimiento, pero de nuevo reitero, es un camino que hay que hacerlo, hay que abordarlo, hay que hacer regulación comparada, la rueda está inventada. No, no hay silver bullets acá tampoco. Lo que uno sí observa cuando uno mira varias jurisdicciones es que sí o sí cada jurisdicción tiene que ajustarse a su contexto local. Hay veces que es muy parecido, hay veces que no, pero siempre esa regulación comparada va a ser un elemento fundamental. Y sí es cierto que cualquier apoyo externo que ocurra lo que hace es aumentar esa velocidad de construcción de conocimiento. Perfecto, no, clarísimo. Te agradezco, Felipe, por los conceptos tan claros. Ha sido un lujo escuchar a alguien que viene desde dentro del monstruo, voy a decirlo así entre comillas, y que nos revela una actitud tan orientada hacia la innovación. La verdad que, como te dije hace un rato, es una sana envidia y espero que los reguladores peruanos tomen nota, porque está claro que si Colombia nos ha sacado ventaja en tema de innovación, no ha sido solamente por el esfuerzo del sector privado, sino también por el compromiso del sector público. Así que nuevamente un gusto haber estado contigo, Felipe, socio de Deloitte, de Riesgo Regulatorio, ex jefe de la Unidad de Regulación Financiera colombiana. Y este ha sido el tema del Sandbox. Gracias nuevamente a GovTech Link por la invitación. Álvaro, Gracias, muchas chicos, gracias a a ti. ambos. Bueno, Gracias. muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los panelistas. Felipe, Álvaro, concuerdo con Álvaro. Es una envidia sana. Felipe, nos ha encantado la presentación de hoy. Gracias por acompañarnos a ambos en este espacio y por compartir las experiencias tan valiosas. Gracias a los asistentes de hoy. Los esperamos mañana, viernes 15, a las 18 horas, igual, con la ponencia de Blockchain Implementación en Gobierno. Vamos a tener a Mónica Tájer, una crack, líder de asuntos tecnológicos del Gobierno de El Salvador, Carolina Hurto, directora ejecutiva de la Fundación IDEA de México, y Andrés Clavijo, economista asociado de Macroconsul Perú. Nos van a compartir esas experiencias, tanto de El Salvador como de México, y nos van a hablar un poco de ambos casos. Así que los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos y un abrazo para Felipe y para Álvaro. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, nos vemos.